Señoras y señores, niños con niñas, sucubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, y porque los cuerpos que brillan por una luz prestada no conservan a tanta distancia el diámetro que los hace visibles, como en cambio ocurre con los astros que brillan por sí mismos. ¿Cuál es esta analogía astronómica y cósmica que hacía Giordano Bruno sobre el alma y la individualidad? Que, señoras y señores, nosotros somos seres individuales, conciencias individuales, demiurgos de la realidad. Y por lo tanto, el peso que nosotros adquiramos en esta cuerda física dependerá directamente de hasta qué punto nosotros nos demos credibilidad a nosotros mismos. Dejemos de menospreciarnos, que es como nos han educado en esta sociedad hipnótica y alucinatoria, en la que supuestamente debemos delegar nuestra propia vida y voluntad a una autoridad genérica, colectiva, comunista, que nos diga cómo tenemos que vivir, dónde, cuándo y por qué. En el momento en que nosotros seamos conscientes del brillo de nuestra propia conciencia individual como astros independientes, podremos incluso ejecutar el rol de faros para todos aquellos que todavía no son conscientes de poseer ese mismo brillo, no para guiarlos ni para decirles hacia dónde tienen que ir, sino para ser testimonio vivo para ellos mismos de que una luz individual y propia no solamente es posible, sino que es indefectible, sino que es natural. Despertar la propia individualidad de cada ser vivo debería ser, si existiera alguna misión con nuestro prójimo, debería ser esa. No la de dar consejos para decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, sino la de brillar con luz propia para ser ejemplo de que efectivamente, por defecto, somos seres que estamos hechos para brillar con nuestra propia luz, señoras con señores. A los individuos particulares y perfectos del universo, aquellas partes que están separadas del todo y que se encuentran fuera del cuerpo, continente que les es propio, como peregrinas, independientes, lobos, solitarios. Gravedad y ligereza no son apreciables, de hecho, en aquellas cosas que poseen su lugar y disposición natural, sino que se encuentran en las cosas que tienen un cierto ímpetu, que están vivas, que tienen personalidad, individualidad, que es su propia naturaleza divina, mediante el cual se esfuerzan por alcanzar el lugar que les es conveniente. Se dice que solamente los peces que están muertos nadan siguiendo la corriente. Aquellos que están vivos nadan contra corriente para llegar a un destino que se dicten ellos mismos y no a un destino inerte, amorfo, indefinido, al que se llegue sencillamente por dejarse arrastrar por una comunidad, por un dogma, por un adoctrinamiento externo, exterior. Por eso es absurdo llamar a un cuerpo pesado o ligero por naturaleza, dado que estas cualidades no convienen a aquellas cosas que se encuentran en su constitución natural, sino fuera de ella. Y esto nunca le sucede a la esfera, pero sí en ocasiones a sus partes, las cuales sin embargo no están exclusivamente determinadas a un cierto lugar específico, sino que se dirigen siempre al lugar donde se halla su propia esfera y el centro de su conservación. Había una canción de Franco Battiato que se llamaba Centro di gravità permanente. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idee sulle cose, sulla gente. Busco un centro de gravedad permanente, gravedad permanente. Ese centro de gravedad permanente es usted. Lo estipula usted como demiurgo. Usted es el centro de esa circunferencia, no solamente el centro, también es toda la periferia. Usted es todo. Todo. Absolutamente todo. Y, señoras con señores, nada repugna tanto a la ordenación del todo y a la forma del mundo como que algo esté fuera de su lugar. ¿Cuándo está usted fuera de su lugar? Cuando hace algo, dice algo que va en contra de su propia naturaleza y de sus propios pensamientos. Usted es sagrado.
Usted es sagrado, usted es la representación divina en esta cuerda universal. Por lo tanto, usted debería prestar mucha menos atención de la que presta a todos los estímulos exteriores, en el sentido de que aquí estamos cumpliendo un rol también material. Estamos viviendo en una sociedad, nos hemos emplazado una máscara, debemos conocer las normas sociales, pero jamás esas normas sociales deben ser estipuladas como la directriz que marque nuestro centro de gravedad permanente. ¡Nunca! Eso solamente le corresponde a usted, exclusivamente a usted. Ficino, que era un precursor de Giordano Bruno, decía también respecto a la acción del alma, de donde proviene también que el movimiento de una piedra que cae desde lo alto se hace cada vez más veloz a medida que se acerca a la Tierra. Precursor de la ley de la gravedad de Newton, porque como siempre les digo, nada de lo que se ha dicho a partir del siglo XVII y XVIII se había dicho antes, no se había dicho ya antes. El movimiento de una piedra que cae desde lo alto se hace cada vez más veloz a medida que se acerca a la Tierra, y el movimiento de una llama de fuego que asciende se vuelve cada vez más veloz también cuanto más se acerca al cielo. Es el movimiento, es la vibración la que define nuestra propia identidad espiritual e incluso orgánica. Aquí estamos condensados en materia tendiente a la putrefacción en una cuerda bajo vibratorial, pero dentro de esta cárcel, esta prisión bajo vibratorial, existe nuestra propia naturaleza, que es ubicua, que se mueve a muchísima velocidad, a tanta velocidad que cuando desencarnamos y dejamos atrás esta carcasa, producto de dolor y de hipnosis, nos convertimos en seres ubicuos, regresamos a nuestra propia naturaleza divina. El movimiento de los elementos es un movimiento natural que no va más allá de los límites de la naturaleza y del lugar natural, es decir, es un círculo perpetuo en su lugar y en su esfera natural, totalmente semejante a su figura. En términos bajo vibratoriales, cuando estamos aquí conformados bajo una serie de leyes físicas y orgánicas. Sin embargo, el ascenso y el descenso no es propiamente un movimiento natural, en el sentido de un movimiento que responde a la naturaleza orgánica, física, fenomenológica en la que estamos encerrados, sino la súbita restitución a través de una línea recta al lugar y al movimiento naturales. Doble movimiento, rectilíneo en términos físicos, curvo, elíptico en términos universales y cósmicos. Señoras con señores, muy interesante el concepto del movimiento astronómico en referencia a la naturaleza anímica y espiritual del ser humano y por tanto divina. Quería comentarles respecto a todos estos artículos relacionados con la cena de las cenizas, una serie de argumentos relacionados precisamente con su propia naturaleza anímica. En De Immenso, el último libro de Giordano Bruno, antes de que lo quemaran, decía: los mundos agitados en el océano cumplen sus orbes en torno a los elementos de la vida. En el interior de ellos los soles vagan con un pequeño circuito o quizá con ninguno. Este delio, es decir, nuestro sol, nuestro espíritu, nuestra conciencia individual, parece incluso variar su diámetro, no porque en torno a él esté dispuesta la senda excéntrica de la Tierra, sino porque la potencia del alma quiere que todas las cosas se muevan y que los cuerpos siempre giren en su propio orbe. La naturaleza anímica dicta y tiende siempre a la total independencia, a la total conciencia universal de ser el propio demiurgo de esta cuerda absolutamente material y alucinatoria en la que estamos viviendo. Todo es una cuestión de individualidad, jamás de gregarismo. La naturaleza anímica es anticomunista por defecto, y por ello cualquier tipo de conformación social que tienda a hacer pasar a todas las conciencias individuales, que son una atomización de la conciencia divina, porque somos todos lo mismo, cualquier conformación social que pase por pretender definir una naturaleza individual en términos colectivos,
Es decir, yo ahora propongo aquí una ecuación, una solución de un problema que debe ser aplicable a todos por igual, es una absoluta y puñetera aberración. No se puede aplicar. Desconfíe usted siempre de cualquier terapeuta que aplique un método que no esté directamente individualizado y personalizado a cada uno de sus pacientes. Cualquiera que pretenda aplicarle un molde o un patrón terapéutico, educativo, etcétera, etcétera, es un anticristo, es un falsario, es un falaz, es un mentiroso. Desconfíe, porque no existe ninguna realidad comunista, ni comunitaria, ni gregaria, sino que existe la individualidad del alma, como centro de gravedad permanente. Señoras con señores, esto de alguna manera lo llamaba ya Platón, la vicisitud en el Timeo, Montaigne, Michel de Montaigne en sus ensayos, la vicisitud, o Giordano Bruno, del cual nos tratamos ahora, la vicissitudine, que es sencillamente aquello que marca la evolución y el cambio continuo de todas las cosas, porque todo cambia y nada permanece, todo evoluciona. Una vez más, hablando de los precedentes de estos supuestos científicos iluminados del siglo XVIII, o XIX o XX, que no dijeron absolutamente nada que no dijeran antes, aquí les voy a dar otro ejemplo. La teoría de la evolución de las especies darwiniana ya está estipulada en las disquisiciones sobre los astros de Giordano Bruno cuando habla de la evolución y de la vicisitud. Cuando habla de la vicisitud, Giordano Bruno dice que hay 4 movimientos que atribuye a la Tierra en términos planetarios, pero ya han entendido ustedes que estamos proyectando metafóricamente todo aquello que tratamos en términos astronómicos, en términos anímicos y espirituales. Giordano Bruno atribuye a la Tierra 4 movimientos. Uno es el diario y el anual, es decir, el circasiano, el cíclico, junto con otros 2. Un tercero para la renovación de los siglos, por el que se produce una inversión de los hemisferios terrestres, y un cuarto para la mutación de sus rostros y complexiones, que origina una inversión de los polos. Con esto, ¿de qué estaba hablando? Bruno estaba hablando de la teoría de la evolución de las especies. Cuando habla del tercer movimiento polar, está hablando de los movimientos sísmicos y geográficos que producen inmersiones y emersiones de los continentes. Aquello que ahora es agua, en un futuro será tierra y viceversa. Allá donde ahora hay trópico y calor, habrá frío y congelación en otro momento. Ese es el único cambio climático que existe, que es un ciclo absolutamente natural de los planetas, que son, según Giordano Bruno, seres vivos que respiran, inspiran y expiran y cambian y se modifican. Y cuando habla de esos 2 otros movimientos, aparte de los circasianos, los cíclicos del día y de la noche, y de los cambios estacionales, primavera, verano, otoño, invierno, y anuales, al cabo de 365 días, está hablando de los movimientos geológicos que cambian la estructura del planeta. Y con el cambio de esa estructura geológica, los individuos biológicos, los organismos biológicos, cambian y se modifican para adaptarse a esas variaciones geológicas. Eso es la teoría de la evolución de Darwin, no que el hombre venga del mono ni cosas semejantes, eso no lo dijo nunca Darwin. Y es más, Darwin no dijo nada que no dijera ya Giordano Bruno en su vicissitudine, Michel de Montaigne en su vicissitude, o Platón en su Timeo, y previamente los pitagóricos y tantos otros, señoras con señores. Todo está dicho. Bien, vamos a definir exactamente qué es la vicisitud, entendida como alternancia periódica entre contrarios, porque el mundo es una polea homeostática que se mantiene en base a equilibrios. Entendida como alternancia periódica entre contrarios, luz y sombra, se revela así como la ley fundamental en el movimiento de la naturaleza infinita con vistas a la realización del fin del universo,
la infinitud actual o plena explicación de cuánto en la infinita potencia divina está complicado. Gracias a ella, todo deviene en todo en la medida de lo posible. Todo deviene en todo en la medida de lo posible. Todo se ha de experimentar. Y para que nosotros experimentemos todo, debemos retornar una y otra vez para cumplir y cubrir todas las posibles combinaciones que acaben llevándonos al conocimiento total y absoluto de la inmensidad cósmica. Usted tiene para conocer un monte, tiene que haber recorrido todas sus vías, todos sus caminos y todas sus rutas. Usted puede conocer ese monte parcialmente si lo ha recorrido parcialmente solamente por determinadas rutas, pero solamente podrá decir que efectivamente conoce la totalidad de ese monte cuando haya recorrido absolutamente todas sus rutas. A nivel existencial, cuando habla de vicisitud, Giordano Bruno y tantos otros están hablando precisamente, sí, una vez más, la reencarnación y el eterno retorno. Que esto no es más que un ciclo de tantos, infinitesimal. Hemos de recorrer muchos otros para completar toda la colección con todos los cromos del álbum de Danone. Esta vida que estamos ejecutando en estos momentos es un cromito, el número 76 o el 124, no lo sé. Pero hay toda una colección, un álbum vacío que hay que rellenar. Así, cuando se habla de la vicisitud, se está incluyendo no solamente la evolución geológica de este planeta, hablando del planeta Tierra como un ser vivo, sino también en términos espirituales y existenciales se está hablando de un retorno continuo para poder ir cubriendo todos los posibles percursos, todas las posibles combinaciones que nos lleven a completar de forma existencial la inmensidad cósmica y divina. Señoras con señores, termina así Bruno, del cual Spinoza prácticamente, la filosofía, la ética de Spinoza es un calco prácticamente de la filosofía de Giordano Bruno, dice: las cosas de perfección y valor siempre se encontraron entre pocos. Y si fueran ellas las únicas que son raras y que se encuentran entre sujetos excepcionales, todo el mundo podría cuanto menos conocerlas, aunque no supiese encontrarlas. Y de esa manera no serían tan preciosas por vía de conocimiento, sino únicamente por su posesión. El conocimiento hay que poseerlo. Y para poseer el conocimiento hay que tener voluntad de poseerlo. Pocos individuos tienen esa voluntad. Muchos individuos, gracias a esos pocos individuos que tienen esa voluntad, pueden adquirir determinados conocimientos de manera más veloz. Teóricamente, prácticamente no. Triunfe pues la perseverancia, porque si tan grande es el esfuerzo, no será mediocre el premio. Todas las cosas de valor son difíciles de obtener. Esto es exactamente lo mismo que decía Spinoza en la ética, con otras palabras que prácticamente eran las mismas. Eran prácticamente las mismas. Difícil sin duda tiene que ser lo que tan rara vez se halla, pues ¿cómo podría suceder que si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera de casi todos despreciada? Despreciar la salvación es despreciar el conocimiento, y estamos viviendo en una sociedad en la cual se nos adoctrina para despreciar el conocimiento. Cuanto más despreciemos el conocimiento y por lo tanto más vulnerables seamos a la manipulación, más seremos víctimas y borreguitos estabulados. Eso, señoras con señores, es el denominador común de cualquier despotismo, cualquier dictadura, cualquier totalitarismo, que es precisamente al que se había nuestra supuesta democracia occidental, bajo la tutela de personajes muy oscuros y sórdidos que se esconden tras nomenclaturas cuales OTAN, ONU, OMS, Agenda 2030, Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera. El comunismo de las almas, o, como lo llaman, transhumanismo, señoras con señores. Bien, para Bruno como para Spinoza, parece tratarse de la sustancia divina, todo. Es decir, Dios es una sustancia única. Usted forma parte de esa sustancia única, usted representa esa sustancia única.
Usted es la naturaleza, humana y divina, biológica, cósmica y eterna. Y si usted no pierde eso de vista, estos cabrones ya han perdido la guerra.